Buenos días a todos los seguidores del canal del Centinela. El tema de hoy está relacionado con mi libro Rumores de Agartha. Primero, para entrar en tema, vamos a explicar o a comentarles qué considero yo Agartha, qué es Agartha. Agartha es una de las ciudades ascendidas, como el Shangri-La chino, que se dice que ascendieron de plano debido al alto nivel espiritual de sus habitantes. Pero está asociada también a otras ideas, algunas mitológicas, otras inventadas en internet. Por ejemplo, ustedes saben que hay una teoría de que la Tierra es hueca, la cual esotéricamente también está apoyada de que sí lo es. Y ubica a Agartha como la capital o la ciudad principal de la Tierra hueca o del inframundo. También se dice que desde la idea de la Tierra plana, que es una ciudad que está más allá de la pared de hielo que separa la Tierra conocida de la Tierra desconocida. También se dice que es una ciudad que existe en la Antártida Sur, ¿no? Se dicen muchas cosas. Lo más interesante tal vez es que está relacionada así con la cultura hiperbórea. De la cultura hiperbórea ha pasado otro tanto. No se sabe exactamente de qué se habla y entonces aparecen un montón de versiones diferentes, muchas de las cuales son aberrantes. Por ejemplo, el hecho de que fue uno de los objetivos de los nazis encontrar esta ciudad, así como encontrar conocimientos que ellos hurgaron dentro de la cultura tibetana, hindú, budista. De hecho, tomaron las dos esvásticas, están tomadas de la cultura védica y budista, y las tomaron incluso con su significado básico, ¿no? Después quedó como símbolo aberrante de la destrucción, de la guerra, con toda la mala propaganda que se hizo, también no del todo justa, sobre los intereses y las acciones de ese grupo político. La idea del mundo hiperbóreo proviene justamente de algunos grupos neonazis, pero no tiene nada que ver con lo que se cree que es en realidad. La verdadera historia de la humanidad es desconocida por los medios oficiales y académicos. Fue hábilmente ocultada por razones terribles, pero justificadas desde el punto de vista de aquellos que lo hicieron. Si la humanidad conociera realmente sus orígenes, hay muchas cosas que serían diferentes. Cuando nos referimos a hiperbóreos, por lo menos yo cuando me refiero a hiperbóreo, hablo de la cultura anterior al Atlante, una cultura que después de alguna forma se trasladó a los nórdicos, a la raza blanca nórdica, que no es la raza aria. Eso es otro tema que lo vamos a hablar después. La cultura hiperbórea está más relacionada con la cultura de los aborígenes de América, los celtas, los germanos precristianos, que con el imperio nazi o algunas otras cosas con las que se les ha asociado. De hecho, aparentemente, o se puede decir, que la raza original de la Tierra, que es la raza negra, o sea, originalmente en la Tierra había 4 razas negras, una de las cuales es la adámica, la que creó Jehová. No la creó, sino que la clonó, tomando a la raza negra, proveniente de la Tierra. Las otras razas son posteriores, incluyendo la roja, y la blanca, por supuesto, es la última. Y de sus orígenes no vamos a hablar ahora, sino en otras ocasiones, pero sí cabe destacar que es la raza más nueva y que cuando la raza blanca llegó aquí hace unos 350.000 años, 500.000 años más o menos,
ya la raza negra había pasado por periodos de evolución y estaba en un nivel evolucionario mucho mayor que el que tenemos ahora. De allí provienen grandes construcciones y elementos que hoy en día no se sabe cómo los hicieron y cómo conocían. Y su conocimiento del espacio, que era muy detallado. Posteriormente a esa raza aparece lo que llaman la cuarta raza raíz, que es la Atlante, que desarrolla la parte, digamos, de la mente material. Llega a altos grados tecnológicos, pero no alcanzó nunca el nivel de espiritualidad de la raza anterior o Lemur. En la realidad, la cultura hiperbórea es aquella cultura original de los lemures que se traspasó a las tribus o a las culturas pieles rojas y a los celtas, ¿no? Y después fue de alguna manera modificada y mal creada, yo diría, porque no tienen, lo que están ahora diciendo de los hiperbóreos no es nada es relacionado con la realidad. Esto y mucho más lo van a encontrar en mi libro Rumores de Agartha, pero ahora vamos a pasar a explicar algunos detalles del libro. Rumores de Agartha no es un relato histórico de Agartha, sino que es un intento de rescatar en forma sencilla la cultura hiperbórea. La cultura hiperbórea era netamente espiritual y mágica. La magia era algo normal y era la ciencia de aquellos tiempos. Y no es que fueran primitivos e ignorantes, sino que tenían conocimientos que después se perdieron a causa del cristianismo, ¿no? de la campaña del cristianismo propulsada por Roma para destruir todo lo que había sido la cultura humana original. Lo que se perdió es mucho y lo que se recuperó es poco de aquello. Pero de lo poco que hay, yo he tratado de reunir algunos elementos de aquella magia que sé que funciona y que sé que está tomada de fuentes legales, reales. Por ejemplo, voy a tomar los dos métodos básicos de meditación que provienen de aquella cultura, que son el Vipassana y el Samatha, descrito ampliamente en el budismo. Explico cómo funciona y explico cómo se hace. En todos los temas que toco en Rumores de Agartha hay una parte teórica y una parte práctica. No hablo de eso y después que cada uno descubra de qué se trata, no. Y también revelo las fuentes. Las fuentes de Samatha y Vipassana es más que nada los sutras budistas, o son más que nada los sutras budistas, pero particularmente el Sutra del Loto. Gran parte de lo que es la tradición budista original y real es hiperbórea, porque lo dice el Buda en el Sutra del Loto, la filosofía que él trae no es de esa época, sino que es del pasado remoto de la humanidad. Otras cosas que describo allí tienen que ver más con el chamanismo, ¿no? Con la cultura de la curación a través de las hierbas. Posteriormente surgió una ciencia llamada la alquimia, que derivó en la farmacia y en lo que hoy es la terrible industria de farmacéuticos, que toman los elementos curativos de las plantas y les agregan una gran cantidad o una pequeña cantidad de drogas muy fuertes que en su mayoría hacen daño al organismo. Mientras que las hierbas jamás, aunque tú las mezcles equivocadamente, jamás van a hacer daño. Y muchas de ellas son curativas. Yo tengo experiencias personales de reemplazo de medicamentos muy fuertes por hierbas o por suplementos provenientes de hierbas con muy grandes, excelentes resultados. También explico cómo se realiza un viaje astral. Más que nada lo hago a partir de la tradición celta, que me parece que es la más amplia en ese sentido, la más clara. También explico cómo se realizan los rituales
de propiciación, hablo sobre el cuadro espiritual y una serie de cosas que aquí en la cultura nuestra actual occidental está en manos de gente que son chamanes o que han seguido la tradición chamánica y tienen muchos de estos elementos, a veces incompletos, pero tienen muchos. Hay algunos chamanes que tienen realmente un conocimiento muy profundo de todo esto y son realmente seres valiosos, aunque no se les da importancia a nivel difusión, obviamente. Lo que se difunde acá es lo que favorece a la cultura occidental y todas las cosas que tienen que ver con la realidad son sofocadas, entre ellas los escritores que nos atrevemos a escribir temas basados en aquellos conocimientos. Si ustedes quieren ir a fuentes reales, auténticas del conocimiento, tienen que ir a los clásicos chinos, a los clásicos griegos y a lo que puedan encontrar de las culturas celta, nórdica, y si tienen la suerte de encontrar a alguien que les transmita los conocimientos que tienen las tribus africanas, que todavía guardan y que no son primitivos ni ignorantes, sino que son personas y culturas que conocen y saben cosas que nosotros no hemos transmitido acá, no hemos madurado aquí y criticamos en forma alevosa y en forma, sí, ignorante. La cultura occidental no es una cultura realmente. Se podría decir que proviene de aquellas raíces celtas, en cuanto a Europa, nórdicas, y no sé qué más, posiblemente nada más. Pero no provienen de eso. Eso fue sofocado y todo proviene de un plan, de una estrategia romana que se alió a una iglesia traidora, cristiana, que tampoco respetó sus propias pautas, sino que impuso pautas nuevas, bajo la figura de un ser carismático y posiblemente divino que fue Jesús, y que posiblemente no fue tampoco el Jesús que cuentan los evangelios, sino uno anterior. Se cree, cierta información dice que Jesús en realidad vivió en Tartaria y mucho tiempo antes de lo que se dice de su nacimiento. Por el otro lado, toda la tradición cristiana está plagada por una cuestión de ser aceptada por las tribus y las familias europeas originales, está plagada de santos que son en realidad dioses, como por ejemplo Santa Brígida, que es la patrona de las enfermeras, está relacionada con Brigitte, que era la diosa de la curación, de la medicina entre los celtas. Así casi una gran mayoría de santos tienen que ver con aquellos dioses, ¿no?, que tuvieron una relación muy íntima y muy beneficiosa para la humanidad. ¿Eran dioses? Bueno, ese es otro tema. Yo no creo que haya entidades superiores. Creo que hay entidades que están en otro nivel de conciencia, como entre los humanos hay humanos con niveles de conciencia altos y otros que están ahí al borde, ni siquiera son animalitos, ¿no? Y también podría ser de los animales, que algunos tienen un nivel de conciencia y otros no. Yo quisiera, por ejemplo, ser un gato, porque me parece que son los seres más inteligentes y mejor adaptados del planeta, ¿no? En fin, nosotros deberíamos, para poder ampliar nuestra conciencia, que es el objetivo de todo esto, poder desentrañar de entre las cenizas de lo que ha quedado de aquella cultura, la verdad. Y la verdad no está en los evangelios, no por lo menos los que nos enseñan, sí los originales, posiblemente. La verdad no está en la transmisión de las iglesias actuales, aunque sí hubo una iglesia cristiana original que era totalmente la antítesis de lo que nosotros somos ahora, y que sí enseñaban la verdad y transmitían la bondad a sus habitantes, ¿no?, porque eran comunidades. Todo eso se ha perdido y hemos llegado a un punto donde volver es difícil, porque vamos a decirle a alguien que
Su vida no va a ser más trabajar todo el día, cobrar un sueldo, tomar unas cervezas y ver televisión y al otro día levantarse a trabajar, sino que tal vez vaya a ser desde un punto de vista muy parcial algo más dura, pero desde otro punto mucho más vital, como es la vida en contacto con la naturaleza. Las personas que son agricultores, que trabajan ellos la tierra, suelen vivir muchísimos años y ser mucho más saludables que los que vivimos en ciudades. Bueno, primera pregunta. ¿Qué evidencias históricas o mitológicas apoyan la existencia de un reino como Agartha bajo la superficie terrestre? Bueno, la teoría de Agartha debajo de la tierra proviene más que nada de escritores de ficción, ¿no? Hay varios escritores que la mencionan, pero siempre han sido historias de ficción, lo cual no quiere decir que no sea cierto, pero no son documentos que podríamos considerar históricos, son documentos de ficción, son cuentos, novelas, ¿no? No hay evidencia arqueológica desde ya, ninguna. ¿Cómo se relacionan las visitas de seres extraterrestres con las antiguas descripciones de dioses y entidades espirituales de diversas culturas? Bueno, hoy en día es muy difícil negar la relación de los dioses con culturas interplanetarias o de otros planetas que hayan venido aquí. También se puede tratarse de visitas de terrestres provenientes de áreas de mayor evolución, como por ejemplo, si vamos a creer en la existencia de la Tierra hueca, según algunos relatos de periodistas de hace 2 siglos, había allí un par de civilizaciones muy avanzadas, y podría ser que estos dioses provenieran de ese inframundo, y digo pero ¿por qué? Porque mi estudio de literatura y mitología antigua me dice que la historia es exactamente al revés. Los dioses provienen de otros planetas. En el libro de las invasiones, que es la mitología más antigua conocida de los celtas, dice: llegaron en sus naves y anclaron en las nubes, refiriéndose a sus dioses. Cuando los dioses celtas son derrotados por los hijos de Mil, se hacen un pacto para que no los exterminen, porque perdieron la guerra, ¿no? Y se los manda al bajo mundo, o sea, al mundo debajo de la tierra. Si ustedes han sido lectores de Lovecraft, por ejemplo, Lovecraft tiene una fantasía muy fuerte, pero está basada en conocimientos esotéricos. Él no lo dice, pero es así. Y él habla todo el tiempo de los seres que habitan debajo de la tierra y que pugnan por volver afuera de la tierra. Estos seres son reptiloides, y bueno, también puede ser que esté relacionado con una tradición esotérica que dice que en realidad la tierra fue sembrada, tanto los vegetales como los animales, por una civilización reptiloide conocida como los jardineros, porque se dedican a eso, y que de alguna forma ellos estarían reclamando su tierra, porque fueron desplazados por otros seres y se le impusieron a la tierra normas y reglamentos que no son naturales y propios de ella. Por eso es que estamos destruyendo todo, porque no estamos viviendo de acuerdo a las normas que tiene la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra versión. El mundo de los conocimientos esotéricos es muy amplio, hay que tener mucho cuidado porque muchas cosas son fantasías y hay que aprender a separar, como dicen allá, la paja del trigo. Y para eso la única herramienta que tenemos es algo denominado intuición. O sea, no lo vamos a desentrañar con la mente, no hay un método científico
para demostrar que tal cosa es cierta y tal cosa no, sino que es la afinidad con las cosas de nuestro espíritu las que nos determina que una cosa puede ser o no puede ser. Y tenemos que desarrollar esa capacidad y utilizarla con fe, en la capacidad, no fe en algo que nos enseña otra persona. Los maestros existen, las escuelas de sabiduría existen, todavía existen, y hay también muchas formas de aprender y de saber la verdad, ya sea leyendo los registros akáshicos o participando de estas organizaciones o teniendo un maestro. Todo esto último, depende de nuestro propio desarrollo personal. Esto no es una cosa que se obtiene por tener dinero o por andar caminando por el mundo. Vos podés visitar el mundo y darle 10.000 vueltas y no encontrar nada, porque no estás capacitado para verlo. O podés estar sentado en un bar y conocer al mejor de los maestros, sobre todo si te encuentras conmigo, ¿no? Ay, mentira. Bueno, ¿qué más? A ver, creo que había otra pregunta. ¿Cuál es el impacto de estas teorías en nuestra comprensión actual de la espiritualidad y la religión? Bueno, el impacto está todo mezclado, porque no sabemos realmente, no se nos ha enseñado realmente cómo es esto. Por ejemplo, para ir al caso más típico, que es Jesucristo, se nos enseña que fue gestado por una mujer virgen, que fue embarazada por el Espíritu Santo. Tenemos una concepción, sobre todo en Occidente, del Espíritu Santo muy alejada de la realidad. Y entonces esto hace que todo esto tenga un significado relativo. En realidad, los conocimientos de los gnósticos nos dicen que Cristo era un 12º aeón, o sea que Cristo, Jesús, es realmente una entidad proveniente, es el Hijo del Padre, del Creador del Universo, que encarna en un hombre preparado especialmente, nacido del vientre de María, en forma natural, que fue entrenado hasta los 33 años. Y esta entidad lo toma como avatar y está con él hasta que es ejecutado. Cuando es ejecutado, la entidad se retira, y por eso es que Jesús dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? La entidad que después aparece con los apóstoles es justamente esta entidad espiritual. Por eso es que nadie lo reconoce, porque no era como el Cristo que había muerto, ¿no? Hay muchas, yo he leído, por ejemplo, una cosa que es muy interesante para que conozcan esta relación de los extraterrestres con nuestra civilización y los mitos, que son los escritos de Sitchin, de Zecharia Sitchin. Son rechazados por los académicos, pero realmente a mí me importa bien poco, porque los académicos no enseñan nada bueno, ni nada profundo. Ellos responden a una política oficial y nada más. Aquellos que se atreven a salir un poquito más a fondo, son rechazados y eliminados, ¿no? Primero se burlan de ellos y después los eliminan de los centros académicos. Sencillo como eso. Por lo tanto, habrá que buscar bibliografía alternativa para conocer cuál es esta relación y estas cosas que yo también les voy diciendo en mis libros, ¿no? De a poco, pero siempre citando las fuentes para que ustedes puedan profundizar si quieren. Creo que hay otra pregunta. ¿De qué manera podrían las tecnologías y conocimientos descritos en las leyendas de Agartha influir en nuestra tecnología moderna si fueran descubiertas? No sabemos nada de Agartha, así que no pueden influir de ninguna manera, porque no sabemos nada. La tecnología hiperbórea es totalmente diferente a lo que nosotros consideramos tecnología. No es mecánica, sino que es espiritual. Y eso es algo que la humanidad tiene como legado. Hay que desarrollarlo, hay que trabajar para sacar afuera eso que tenemos adentro, que es nuestro legado espiritual.
y dejar de lado todo esto que nos han metido encima, toda esta parafernalia de transhumanismo, transexualismo, no sé, trans. Seamos nosotros. Es lo único que puedo decir de eso. Y por último, hay una preguntita que dice: ¿qué lecciones podemos aprender sobre la humanidad y nuestra búsqueda de conocimiento si estudiamos los mitos como el de Agartha? Bueno, los mitos tienen mucho conocimiento y es en clave. Son como las parábolas de Jesús o las del Buda mismo. Muchas veces ellos transmitían en parábolas para que después eso no fuera borrado y prohibido porque nadie lo entendía. Solamente lo podían entender algunos que ya tenían algo de conocimiento. Entonces, sí, los mitos tienen muchas verdades. Los mitos griegos son riquísimos en verdades. Mitos de Agartha, ¿qué les puedo decir? No sabemos nada de Agartha. No hay una literatura de Agartha, ni una mitología de Agartha. Esto es una cosa que ha surgido ahora con los grupos neonazis, realmente. No ha surgido, o con la gente de la Tierra plana que ya no sabe dónde buscar fundamentos para lo que dicen. De paso está que ya que hemos hablado de la Tierra plana, y que es también un mito, porque hubo épocas en que la humanidad creía que la Tierra era plana, de la misma manera que se creyó durante mucho tiempo en que la Tierra era el centro del universo. Adivinen cuándo, y bajo el dominio de quiénes se creyó eso. Bueno, en realidad la enseñanza esotérica es que la Tierra en este mundo, en esta dimensión de 3D, es casi esférica. En el mundo astral es plana. Y desde el punto de vista electromagnético es una dona. Que cada uno investigue y piense lo que quiera. Bueno, gente, hoy creo que he sido un poco extenso, pero no haberlos aburrido. Esperamos acercarles cada vez más material. Recuerden, si pueden comprar mi libro, está en versión ebook y en versión de papel, en Amazon y en otras librerías. Si pueden, también pueden seguir mi blog en night-sentinel.com o mi canal Centinela Nocturno o Night Sentinel en YouTube. Y también tenemos las páginas en Facebook. Todos estos links los van a ver apenas esta cara se vaya de la pantalla y entren los créditos y toda esta cosa que ponen mis amigos. Bueno, gente, será hasta la próxima y espero que estén muy bien.